Hola a todos, soy Johnny Mendívil, soy contador público colegiado y vamos a hablar brevemente sobre tributación inmobiliaria. Empecemos con el impuesto a la renta. El impuesto a la renta grava al capital, grava a las rentas de trabajo y las rentas obtenidas por combinación de ambas, tanto capital como trabajo. Hablamos de la renta empresarial. El impuesto a la renta cuya fuente es el capital, tenemos las rentas de primera categoría y las rentas de segunda categoría. ¿Y qué son las rentas de primera categoría? Vamos a ver de dónde podemos encontrar información sobre este tipo de renta. Aquí vamos a escribir personas SUNAT. Personas SUNAT. personasunat.gov.p y vamos a encontrar información sobre rentas de personas naturales. Aquí vamos a ir donde dice alquilo y menciona que entiendo por rentas de primera categoría. ¿Qué se entiende por rentas de primera categoría? Vamos a leer brevemente. Son los ingresos obtenidos producto del arrendamiento, su arrendamiento o cesión de bienes muebles o inmuebles. También se considera rentas de primera categoría a la cesión gratuita o a precio no determinado de estos bienes. Acá también aparece algunos ejemplos sobre las principales actividades que generan renta de primera categoría. Menciona el alquiler de tu casa, departamento, cochera u otros bienes inmuebles, así como el alquiler de autos, maquinarias, herramientas y otros bienes muebles. También genera renta de primera categoría si eres inquilino, el alquiler de todo o parte del inmueble que ocupas a otra persona, es su arrendamiento. También menciona el beneficio obtenido producto de las mejoras introducidas a tu inmueble que no estés obligado a reembolsar al inquilino. Y habla también la cesión gratuita o a precio no determinado de tus bienes muebles o inmuebles. ¿Y cuánto se tiene que pagar de impuesto a la renta de primera categoría? Para calcular el impuesto a la renta de primera categoría es el total de los ingresos obtenidos aplicando la tasa efectiva del 5%. Ahora hablemos del impuesto a la renta de segunda categoría. El impuesto a la renta de segunda categoría, si solamente vemos la actividad inmobiliaria, grava las ganancias de capital por venta de inmuebles. ¿Y cómo sabemos si una persona natural que va a vender su inmueble le corresponde pagar el impuesto a la renta de segunda categoría? Veamos el siguiente gráfico. Para saber si una persona le corresponde pagar el impuesto a la renta de segunda categoría, tenemos que ver la fecha de adquisición. Si la fecha de adquisición del inmueble, ya sea que lo haya comprado, heredado, donado, fue antes del 1 de enero del 2004, no le va a tocar pagar impuesto. Pero si la fecha de adquisición fue a partir del 1 de enero del 2004, sí le corresponde pagar impuesto a la renta. Pero también hay que tomar en cuenta de que si esta persona natural se dedica de forma habitual en la venta de inmuebles, ya le tocaría el impuesto a la renta de tercera categoría, a partir de la tercera enajenación. Y la venta de la casa habitación no le corresponde pagar impuesto a la renta. Ahora, si quieren saber un poco más sobre el impuesto a la renta de segunda categoría, veamos. En la misma página de Personas SUNAT nos dirigimos donde dice Vendo casa. ¿Qué entiendo por rentas de segunda categoría? Ahora acá menciona, renta de segunda categoría son todas ellas que están aquí. Pero si nos fijamos únicamente de la actividad inmobiliaria, vemos la venta de inmuebles. Están afectos al impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Y cuánto se paga de impuesto a la renta de segunda categoría si decides vender tu inmueble? La tasa del impuesto es el 5% de la ganancia de capital, la diferencia del valor de venta menos el costo computable. Hay que analizar si la propiedad fue adquirida a título oneroso o fue adquirida a título gratuito. Ya hemos visto las rentas de capital, renta de primera categoría, arrendamientos, renta de segunda categoría, ganancia de capital por venta de inmuebles. Pero si estamos hablando de una persona natural
que quiere dedicarse a vender inmuebles, a hacer desarrollo inmobiliario, o de una empresa que quiere dedicarse a la actividad inmobiliaria o de construcción, tenemos al impuesto a la renta de tercera categoría, la actividad empresarial. ¿Y cómo podemos encontrar información sobre el impuesto a la renta de tercera categoría? Buscamos Emprender SUNAT. Aquí tenemos emprendersunat.gov.p. Y aquí vamos a tener información para emprendedores, tributando y emprendiendo. Selecciona emprendiendo y aquí encontramos los regímenes tributarios. Los regímenes tributarios actualmente, año 2024, tenemos el nuevo régimen único simplificado, el régimen especial, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Pero si hablamos solo y exclusivamente de actividades inmobiliarias, tenemos o es el régimen MIPE tributario o el régimen general. El régimen MIPE tributario está dirigido para micro y pequeñas empresas, ya sea para persona natural con negocio o persona jurídica, que generen renta de tercera categoría y cuyos ingresos no superen las 1.700 UITs. Ahora, ¿cuánto se paga en el régimen MIPE tributario? Hay pagos a cuenta mensuales y también de forma anual. La declaración anual está en función a la ganancia obtenida. Si el tramo de la ganancia es hasta 15 UITs, la tasa es del 10%. Más de 15 UITs es el 29.5%. Y en el caso del régimen general se ubican todas las demás actividades empresariales, donde la tasa del impuesto anual es el 29.5% sobre la ganancia. Esta es una explicación muy breve sobre el impuesto a la renta, pero no es el único impuesto, porque también tendríamos que hablar sobre el impuesto general a las ventas. De acuerdo con la ley del impuesto general a las ventas, en el capítulo 1 del ámbito de aplicación del impuesto y del nacimiento de la obligación tributaria, si vamos a hablar exclusivamente sobre actividades inmobiliarias, de acuerdo al artículo 1 en la letra C menciona los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. Además hay que considerar que también con el IGB también tendríamos que revisar el sistema de detracciones. Y además, la actividad inmobiliaria también está afecto a impuestos municipales. Vamos a revisar la ley de tributación municipal. De acuerdo con la ley de tributación municipal, en el artículo 6, los impuestos municipales son exclusivamente los siguientes. Si hablamos de la actividad inmobiliaria, tenemos que ver el impuesto predial y el impuesto de alcabala. El impuesto predial, de acuerdo al artículo 8, menciona el impuesto predial es de periodicidad anual y grava el valor de los predios urbanos y rústicos. Y el artículo 21 del impuesto de alcabala es un impuesto de realización inmediata y grava la transferencia de propiedad de bienes inmuebles, urbanos o rústicos, a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio. ¿Cuánto se paga de impuesto de alcabala? El impuesto de alcabala se toma el valor de la transferencia, que no podrá ser menor al valor de tu avalúo. Hay 10 UIT que se encuentran inafectas. El valor de la transferencia menos las 10 UITs, hay una parte afecta y el impuesto es el 3% de esta diferencia. También hay que considerar que en la actividad inmobiliaria también está sujeto a utilización de medios de pago. Cuando se trata de transferencia de bienes inmuebles por montos iguales o superiores a una UIT, tienen que ser bancarizados. Esta es una explicación bastante breve sobre los impuestos que grava la actividad inmobiliaria. Hemos visto el impuesto a la renta, la ley del IGB, también detracciones, la ley de tributación municipal, que tenemos el impuesto predial y el alcabala. Si quieren más información sobre estos aspectos tributarios y también contables, no duden en escribir, envíen sus comentarios y por favor suscríbanse al canal. Vamos a hablar sobre aspectos de arquitectura, de ingeniería, derecho inmobiliario, contabilidad y tributación. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Chau.